Síntomas de las energías actuales. Sobrecarga emocional. ¿No te sientes como tú mismo? Si esto suena como lo que has estado sintiendo, podría deberse a que la Matrix con la que hemos vivido toda nuestra vida está fallando. A medida que comienza a fallar, comienza a desconectarnos a aquellos de nosotros que somos de una vibración superior. Esa desconexión puede sentirse muy inquietante, insegura e inestable. Incluso puede causar ansiedad y depresión dentro del cuerpo. El sistema de tu cuerpo está siendo eliminado sistemáticamente de la base sobre la que has vivido durante toda tu existencia. Aunque queremos que la Matrix caiga por completo, puede haber algunos baches en el camino. Cuanto más empático seas, más fuerte puedes sentir esto. Podrás imaginar cómo se sentirán las personas que aún se encuentran en la tercera dimensión vibracional. Ellos también lo sienten, y para ellos puede parecer que toda su vida está repentinamente fuera de control, como si se estuvieran viendo a sí mismos por primera vez. Estas energías están surgiendo a través de los campos de energía a su alrededor. Todo esto empezó a partir de mayo y ha ido creciendo conforme avanzan los días y las semanas. Es algo maravilloso, pero como hay muchas cosas en esta misión, pasar por grandes eventos puede ser difícil para ti. A medida que estas emociones entren en tu campo, trata de ver si es tuyo, encontrando un evento en tu vida del que podrían provenir las emociones. Si no encuentras nada, entonces no es tuyo. Así que deja que fluya a través de ti y que salga. Te recomiendo que te envuelvas en la luz de la fuente. Cada pedacito de ti envuelto en una bola de amor de alta vibración. O llama a tus maestros del astral y pídeles que te envuelvan en su luz de protección, lo que te funcione mejor. Pero te sugiero que esta protección la sigas pidiendo y utilizando desde ahora y hasta que avancemos y la usemos de manera consistente. Quiero compartir contigo esto porque a veces saber lo que está pasando lo hace más fácil. No está afectando a todos los trabajadores de la luz de la misma manera. Algunos se han desconectado hace tiempo y lo están observando todo. Lo que sea que estés sintiendo, debes saber que es único para ti. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir, solo tú la sentirás a tu manera. ¿Sabes cómo puedes estar seguro de que algo está sucediendo y que es diferente esta vez? Porque en el pasado saltabas de un camino al siguiente, estabas agarrando, esperando que algo se pegue. Fue por desesperación. Solo trata de encontrar tu camino. Puede parecer que tarda en materializarse, pero ya no estás saltando. Avanza con un elemento de confianza que nunca antes había sentido. El universo te está enviando constantes confirmaciones. Se siente real porque lo es. La muerte no es real, ni siquiera en el sentido relativo. No es más que el nacimiento de una nueva vida. Y seguirás a planos de vida cada vez más altos. Durante eones y eones de tiempo, esto ha sido y seguirá siendo así. El universo es tu hogar y explorarás sus recovecos más lejanos antes del fin de los tiempos. Estás habitando en la mente infinita del todo y tus posibilidades y oportunidades son infinitas, tanto en el tiempo como en el espacio. Esa es la verdad de la ascensión. Es todo acerca de ti. Incluso el pico de resonancia de Schumann lo está mostrando. No es casualidad que estés aquí en este momento, escuchando esto. Todo lo que has experimentado o lo que experimentarás está sucediendo tal como debe suceder para ti. Eres mucho más de lo que te han hecho creer. Estás provocando una reacción en el mundo que te rodea simplemente por estar en él. Eres energía, un movimiento dentro del universo mismo.
A eso has venido a la Tierra en este momento, ahora. Elegiste este exacto momento para convertirte más en tu yo cuántico. Este momento exacto para liberarse del soñador interior y abrir completamente los ojos a la luz. Nada en tu vida es casualidad. Todo dentro de tu viaje ha sido arreglado por ti y para ti. Es hora de sentir ese conocimiento dentro de tu ser. Acéptate a ti y a tu maravilloso camino. Realmente eres un maestro ascendido, un fractal de la fuente. No solo otra persona en este planeta, sino una luz que ha despertado a las masas y guía a aquellos que escucharon el llamado fuera de la oscuridad hacia la luz. Y lo has hecho maravillosamente. Todos aquellos que necesitaban despertar lo han hecho o lo están haciendo. Tú y tu luz hicieron esto y lo están haciendo. Ustedes son tan poderosos, tan llenos de luz y tan llenos de la comprensión de todo esto ahora. Es la hora, trabajadores de la luz, es la hora. Siente eso dentro de ti y comprende que todo está sucediendo por y para ti. Eres verdaderamente asombroso, cambiando el mundo que te rodea paso a paso. Una vez pensaste que con cada dificultad, cada desafío, una parte de ti estaba herida debido a todo el esfuerzo y la curación que tomó para superar. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que multiplicaste la energía de tu fuerza. Encendió un fuego de compromiso que te permitió sumergirte en el camino de la luz. Eres quien eres hoy, también debido a las tormentas. Lo intentaban, pero te conmovieron, y nada hubiera sido peor que no haber cambiado. En este planeta escuela llamado Tierra, todo lo que no esté sostenido desde la verdad, el amor y la luz se va a ir derrumbando cada vez más a pasos agigantados. Veremos en estos tiempos caer estructuras vacías, jerárquicas e hipócritas, paradigmas obsoletos y separatistas creencias e ideas rígidas y mentales que se mantenían desde la careta social e intereses ocultos y disfrazados, pero completamente vacías y superficiales y carentes totalmente de alma y corazón. No son tiempos, por tanto, de salvar ni de pedir mejoras de lo que tenemos, sino de permitirnos crear lo nuevo desde el corazón. Como dijo un maestro de maestros e instructor de mundos hace unos 2000 años para nuestra hoja de ruta en estos tiempos, no podemos meter vinos nuevos en barricas viejas. Son, por tanto, tiempos de ser y mostrar la luz que somos, pero que por miedos, inconsciencia e ignorancia hemos ocultado para por fin enseñarla y ponerla al frente de nuestra vida, para que sirva de faro y luz que ilumine el camino de la nueva humanidad y el sendero que nos guía a todos de regreso al hogar, del cual un día partimos y ahora por fin regresamos con la lección aprendida y la experiencia vivida. Es más importante enfocarnos en lo que nos enriquece espiritualmente que en las cosas materiales. En estos tiempos de cambios en la economía mundial, todo gasto inútil que no nos haga ser mejores en nuestro interior será un desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo. Cuida tu trabajo y tu economía. Solo lo que llena tu conciencia y la engrandece merece la pena la inversión. La escasez es un invento humano que surge de la ignorancia y la desconexión espiritual. Nos sentimos separados, creemos que el universo es ajeno a nosotros y que es un lugar hostil en el que hay que sobrevivir y competir, cuando en realidad es al contrario. Nosotros formamos parte del universo, somos uno con él y por tanto somos abundantes por derecho de nacimiento. En otros planos y para otros seres de mayor conciencia, el concepto de escasez ni siquiera existe, o se usa para referirse al modo de vida
y de pensar de las sociedades menos evolucionadas espiritualmente. El universo es sinónimo de abundancia, de recursos ilimitados, de creación infinita, pero nosotros lo hemos olvidado durante los últimos milenios y llevamos un chip de escasez implantado en nuestra mente. Obviamente es un chip, entre comillas. Un chip de creencias de pobreza y desempoderamiento que nos hacen pensar incluso que la escasez y la no abundancia son deseables e incluso espirituales. Es por tanto una cuestión de creencias y de enfoque. Si creo que hay, habrá, y lo crearé. Si creo que no hay, o que es pecaminoso o negativo tener demasiado, bloquearé cualquier tipo de abundancia que pueda llegar a mi vida y, en el colmo de la inconsciencia, me enorgulleceré de ello. No tengo nada, no soy nada, no quiero nada. Todo ello son expresiones de mentes entrenadas para la escasez y sus bondades. Pero la abundancia está allá afuera, tanto fuera como dentro de nosotros. Y este es otro de los despertares que tenemos pendiente como humanidad. Y si tu espiritualidad es otra máscara del ego, es muy fácil engañarse y pensar que para poder identificarse como ser espiritual no se pueda sentir enojo, tristeza o ira, asistir a ciertos lugares, vestir de diferente forma o acatar determinados patrones de comportamiento social. Poco a poco vamos adquiriendo un disfraz más sutil sin darnos cuenta de que es solo otra máscara y que hacer todas estas cosas no nos vuelve espirituales. La espiritualidad consiste solamente en la práctica, pero no en la práctica de viejos preceptos, ya sea budistas, católicos, cristianos o maometanos, sino que simplemente en practicar la vida. Hay personas que adquieren el disfraz espiritual y dejan de comer carnes, leen la Biblia, el Corán, llenan sus casas de imágenes de santos, de Buda, de campanas tibetanas, etc. Y empiezan a comportarse de acuerdo a la idea que ellos tienen de la espiritualidad. Se vuelven prisioneros de ese concepto. Eso no es más que un ego espiritual que quiere exhibirse ante los demás. El ser espiritual no necesita de nada de eso porque encuentra el espacio sagrado dentro de sí mismo, sin hacer alardes. La espiritualidad no es exhibicionista ni competitiva. El ser espiritual toma la vida como la gran escuela que es y por eso adquiere serenidad. La verdadera evolución espiritual es ir quitándonos esas máscaras que fuimos adquiriendo con nuestra educación y con las que nos sentimos identificados, nuestras creencias. Ser espiritual no es negarse nada y tampoco agregarse algo. Es simplemente vivir consciente. Muchas gracias. Si te gustó el video, te invito a que le des like. Y si no estás suscrito, también te invito a que te suscribas y sobre todo, comparte el video con alguien que sientas que lo requiere o necesita. Muchas bendiciones.